Hola, bienvenidos a Desde el 13, a este espacio de conversaciones que sí importan. Hoy una nueva conversación, un nuevo invitado, el padre Axel Arguinchona. Bienvenido, Axel. Muchísimas gracias, gracias por el corazón abierto y este momento que vamos a disfrutar. No, por favor, estamos llegando a la Navidad y queríamos, conversar con vos sobre tu obra. ¿Cuántos años de sacerdocio, Axel? El 30 de septiembre tuve la gracia de celebrar 36 años. 36 años. Así es. ¿Cuántos barrios, cuántas historias, cuánta vida recorrida? Has estado en muchos barrios de la ciudad de Santa Fe, y en localidades cercanas también. Sí, empecé en mi labor pastoral incluso un año antes como diácono, que ahí ya viene la consagración. Hace 37 años que estoy consagrado, como sacerdote 36, ¿no? Y empecé en El Centenario, Varadero Sarzote, Barrio Chalet, El Arenal y San Lorenzo. Esa fue mis primeros 10 años de sacerdote, los transcurrí en esa zona. Después continué 8 años en Santa Rosa de Lima, que estuve en las dos inundaciones, 2003-2007. Después pasé a Nuestra Señora de la Merced con Santa Lucía, que también fue un barrio muy inundado. Después ahí estuve 8 años y estuve al frente de Cáritas también en esa época. Lo recuerdo, sí. Que tuve la gracia de poder conocer toda la diócesis, en las zonas más vulnerables de la arquidiócesis. Así que ahí también tuve un conocimiento muy lindo, que siempre caminar el terreno es fundamental, ¿no? Totalmente. Y después tuve cerca de 4 años en Esperanza. Después regresé a Santa Fe, que estuve en San Agustín 1, San Agustín 2, La Ranita, La Tablada Nueva y La Tablada Vieja. Y ahora estoy en la zona de Colastine Norte, Colastine Sur, La Guardia, El Bañado. Nuestra Señora de Belén. Ahí estamos. Y una particularidad tuya, Axel, más allá de la tarea pastoral y que llevas adelante, es que en todos los barrios donde has estado has dejado una obra construida, más allá de la tarea pastoral. Recuerdo, por ejemplo, en San Lorenzo, que se había creado una casa para jóvenes, también a través de la fundación del padre Gasparotto. Ahí tuviste una intensísima actividad. Después, durante la inundación, sabemos también que fuiste, digamos, un gran protagonista de la ayuda colectiva que se organizó en la ciudad de Santa Fe. En Cáritas también desarrollaste muchísima actividad. Yo tuve una gracia muy especial de Dios, que primero comencé mi misión sacerdotal con el padre Atilio Espinosa, que estuvo desde el año 58 en la zona esa primaria de San Antonio de Padua, ¿no? Sí. Y después el padre Gasparotto también, que estaba en San Lorenzo. Entonces uno tiene esos maestros. Eso te marcó la orientación, digamos, en el trabajo con los más vulnerables. Los más vulnerables, sí. Pero tuve estos dos maestros, ¿no? Que realmente qué maestros. Impresionantes, impresionantes. Sí. Entonces, eso es, digamos, un punto a favor, que uno lo recibió sin hacer nada. Entonces, a través del trabajo, y me enseñaron algo muy importante estos sacerdotes, como en toda la iglesia, ¿no? La evangelización y la promoción humana van siempre de la mano. Totalmente. No se pueden separar. Incluso la Madre Teresa de Calcuta decía, ¿no? Eucaristía, la Eucaristía es la misa, ¿no? Sí. La Eucaristía y los pobres, dos realidades que no pueden separarse. Entonces, digamos que sale solo. Sí. Y gracias a Dios y a la Virgen, muchísima gente siempre acompañando. Porque un sacerdote no puede hacer nada sin la ayuda de tantas personas, ¿no? Sí, pero con un rol muy inspirador. Después, tuve la bendición de compartir con vos la puesta en marcha de la Casa Madre Teresa de Calcuta, qué hermoso, en Santa Lucía, donde, en lo personal estuve 10 años, vos también, y después en San Agustín también abriste una casa que aún hoy estuve hace pocos días, reunida con organizaciones de barrio San Agustín, Madre Teresa de Calcuta. La Casa de Encuentro Madre Teresa de Calcuta, donde se siguen desarrollando un montón de actividades, y sabemos que San Agustín es un barrio
con muchas necesidades. Muchísimas, Sí. muchísimas. Y ahora Nuestra Señora de Belén, que estuve hace poco en la parroquia y te decía, la vi cambiada la parroquia, ya se empieza a ver la mano del padre Axel también ahí. Intentamos. Decime, Axel, ¿y cómo impacta la fe en lo concreto en la vida de las personas? Bien, qué hermosa pregunta, ¿no? Porque la fe es creer no en algo, sino en alguien. Y ese alguien es el que vamos a celebrar en la Navidad, que nace. Dios que se hace hombre, viene a compartir nuestra vida cotidiana. Es decir, el cielo y la tierra se unen en esa criatura tan chiquita que después durante 33 años transforma el mundo, ¿no? Entonces, la fe sí o sí impacta en la realidad de todos los días. Porque la fe no es creer en alguien que está allá arriba en el cielo, sino que viene a caminar con nosotros. Y por eso cuando a nuestro Señor Jesucristo le dicen, ¿no? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y Él dice con toda claridad, el primero es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que la fe impacta en la realidad de todos los días. En las tristezas como en las alegrías. Cuando somos personas sanas o personas enfermas. Cuando somos personas que estamos solas o estamos muy acompañadas. En todas las circunstancias de la vida. Y cuando uno vive el mensaje de Dios en lo cotidiano, la realidad cotidiana se transforma. Sí. No hay ninguna duda. Sin duda. Por eso la vida de las personas santas y contemporáneamente, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, nos muestra cómo la fe se encarna en la realidad de todos los días. En la Madre Teresa lo vemos de una manera excepcional, pero hay muchísimas manifestaciones de esa fe encarnada en la realidad de todos los días. Y en esos barrios más vulnerables donde vos tanto has trabajado, ¿cómo se vive la fe? Porque también es difícil con personas que tienen carencias de todo tipo, que viven situaciones de violencia. Entonces, bueno, por ahí el trabajo es el mismo, sin duda, el trabajo pastoral, pero requiere otra atención, otro cuidado. El Papa Francisco nos decía que la realidad de la iglesia y del mundo hay que mirarla desde la periferia. Tal cual. Es decir, que uno aprende muchísimo de las personas que son más vulnerables, porque tiene además una aceptación de lo sobrenatural de una manera muy particular. Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? Padre, te alabo porque has querido manifestar todas estas cosas, las realidades del cielo, en primer lugar a los más vulnerables, los más sencillos. Y pensemos en el misterio de Navidad. ¿Quiénes son los primeros que se enteran del nacimiento del niño Dios? Los pastores. A ellos va el Señor. Porque a través de los ángeles dice, les vamos a traer una gran alegría. Los pastores, en aquella época, no eran personas aptas para los juicios, no podían ser testigos, porque eran considerados ciudadanos de segunda. Claro. Entonces, bueno, ahí va. A los que menos tienen, a los que más vulnerables. Es decir, las personas más necesitadas también tienen una aceptación de lo sobrenatural de una manera muy especial. Por eso son muy permeables a la buena nueva de la salvación. Y es impresionante cómo aceptan también cuando se presenta el mensaje de la persona de Jesús, lo aceptan y que indudablemente acá también la iglesia tiene que prestar muchísima atención todos los días y lo hace desde hace siglos, ¿no? Sí. Para que los más necesitados reciban ese mensaje de la salvación. ¿Y hay aceptación? Claro que sí, hay aceptación, porque además, y esto es una cosa que siempre lo he podido ver, ¿no? Las personas más necesitadas saben que en la comunidad parroquial, en la capilla, en Cáritas, tienen corazones abiertos. Y siempre, ante una necesidad espiritual o material, saben que tienen la puerta abierta. Y eso la gente pobre lo descubre. Y ahí los esperan. Y los reciben siempre. Totalmente. Con los brazos abiertos. ¿Y cómo se acrecienta la fe? ¿Cómo se trabaja en el día a día, digamos? Es a través de la oración y estoy convencida, no sé, vos dirás a través de las obras también. Indudablemente que la fe hay que alimentarla, porque el alma es como el cuerpo. Si no se alimenta, se seca y se muere. Entonces, ¿qué es la fe? Es el encuentro con alguien
un Dios personal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en nuestras relaciones personales para confiar en alguien, para frecuentar a alguien? Primero, uno busca el encuentro y así va conociendo a las personas. Con Dios pasa lo mismo. ¿Y qué es la oración? Es un encuentro, un diálogo. Primero, escuchar a Dios, porque nosotros no le vamos a enseñar a Dios, Él nos enseña a nosotros. Pero también volcar nuestra vida, por eso es un diálogo. Y primero se escucha. Le dice Dios al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, en ese hermoso credo: Shema Israel, escucha Israel. Lo primero de la oración es eso, es escuchar. Después también hablarle a Dios. Lo encontramos en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno necesita de la oración, necesita encontrarse. ¿Cómo hacen las personas que se quieren? ¿Cómo hacen para alimentar el amor? Encontrándose. La presencia. Exactamente. Entonces, la oración, la meditación de la palabra, también el encuentro con el Señor, en el caso de la religión católica, en la misa, en los sacramentos, fundamental. Y la fe, y atención con esto que es muy importante porque está en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, lo dice claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. Bien. Y dice el apóstol Santiago: mostrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y dice San Juan también en la palabra de Dios: no dice la verdad, es un mentiroso aquella persona que dice que ama a Dios a quien no ve, sino ama al prójimo a quien ve. Es decir, las obras son necesarias. Y más aún, el día del juicio final, cuando uno piensa, ¿no? Cuando está estudiando para un examen y demás, ¿qué es lo que me irán a tomar? Porque siempre uno se preguntaba, ya ahora uno no tiene más exámenes, ¿no? Pero cuando tenía que rendir exámenes y demás, ¿qué es lo que me van a preguntar? Bueno, Jesús ya dice en el día del juicio final: tuve hambre, ¿me diste de comer? Eso estaba justo pensando. Claro, entonces la fe se demuestra con las obras. ¿Es necesaria primero encontrarse con el Señor a través de la oración, de la palabra, de los sacramentos? Por supuesto que sí, porque como dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. Pero sí o sí, la fe se demuestra en las obras. Y Jesús nos va a preguntar en el último día: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; me faltaba un techo, me lo diste; yo estuve en esa persona enferma, ¿me fuiste a ver? ¿Me fuiste a acompañar? El Señor nos va a preguntar, en todas las personas necesitadas que nos hemos encontrado, ¿qué hemos hecho? No que solamente le hemos dicho, que también hay que decirle y hay que escucharlo. Por supuesto, pero ¿qué es lo que hemos hecho con esas personas necesitadas? Así que la fe sin obras está muerta. Bien. Axel, San Agustín decía que el mal en realidad es la ausencia de bien. Que no es, digamos, algo en sí mismo, que el mal no existiría si no existiera el bien, digamos, que es en contraposición del bien. ¿Dónde se ve hoy con más crudeza el mal? ¿En lo individual o en las estructuras, en lo colectivo? Las estructuras y lo colectivo dependen de personas en concreto. Y son esas personas que vamos tomando decisiones para el bien o para el mal. Todas las crisis que estamos viviendo a nivel global, como a nivel también sociedad cercana, sí o sí son respuestas o decisiones personales, porque las estructuras están compuestas por personas y esas personas son las que toman decisiones en base también al bien o al mal, como dice incluso la palabra de Dios. Lo que uno siembre, eso cosechará. Sí. El que siembra en el espíritu cosecha vida eterna. El que siembra en la carne y en la corrupción cosechará cosas malas. Así ocurren entonces. Las crisis que estamos viviendo no son por casualidad. Y no son crisis económicas, políticas, sino son crisis personales, de personas que hacen malas opciones. Porque, ¿qué es la violencia? Es un elegir, incluso en las pequeñas cosas de cada día, enfrentarme con el prójimo. Entonces, si yo me enfrento con el prójimo en lo cotidiano, hasta cuando voy a hacer una compra al supermercado,
estoy mal con la persona que Sí. está al lado mío, indudablemente que si en algún momento tengo un lugar de decisión, y voy a seguir enfrentándome a los demás. Entonces, esas crisis que se van a dar desde el punto de vista dirigencial, indudablemente que comienzan en las pequeñas cosas de cada día. Y como dice el Señor, porque Él tiene, ya nos Todas dijo las todo hace respuestas. 2000 años, Sí. ¿no? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Sí. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Entonces, las crisis que estamos viviendo son opciones personales de las personas, de cada uno, de nosotros, que tomamos por un lado o por el otro. Entonces, nada es casualidad. Todo depende de la opción que cada uno de nosotros vaya haciendo. Sí, pero ¿cómo hacemos cuando vemos que la avaricia, el mal, el egoísmo se ha ido apoderando de enormes sectores y de muchas estructuras Sí, también, sí, digamos, sí, claro de las que sí. cuales depende la vida de un montón de gente? Bueno, para cambiar el mundo siempre hay que pensar que primero tengo que cambiar yo. Sí, O es sea, así. no el otro, sino Sí. yo, ¿no es cierto? En primer Sí, lugar. sí, sí. Y conservar la esperanza. Nosotros tenemos la esperanza puesta en alguien. Pensemos esto, ¿no? Jesús nació en medio de la noche. Nadie registró el lugar de nacimiento, el día y demás, Sí. porque era una persona totalmente perdida en medio de la humanidad. Totalmente. Jesús nunca llegó al centro del poder de ese entonces, que era Roma. Jesús pertenecía a un pueblo que era esclavo en una provincia de cuarta Sí. del Imperio Romano. Sí, Es decir, ¿en qué tenemos puesta la esperanza que el mundo puede cambiar? En la vida del Señor, que la cambió desde lo simple, desde lo sencillo, y que nos mandó a cada uno de nosotros, evidentemente, a responder a lo que Él nos pedía y a transmitir la buena nueva. Y pensemos, a mí me encanta la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? sí, Pero- lo sé. Pero la Madre Teresa de Calcuta, cuando una vez una periodista le dice, ¿no? Lo que usted está haciendo es una gota en el océano. Sí, Sí. pero si no estuviera eso, le faltaría algo al océano. Uno tiene la esperanza de que lo que se hace en Dios, o en el caso de las personas no creyentes, desde la bondad, desde las virtudes, de los buenos, desde ahí vamos a poder cambiar. Vamos a poder cambiar desde las familias también. Porque los cambios, a veces era una cosa imposible pensar que determinadas estructuras de poder pudieran caer. Y sin embargo, han caído, grandes Sí. imperios han Sí. caído. ¿Y por qué? Porque ha habido gente buena que ha ido poniendo su granito de arena todos los Sin días. duda. No hay que No hay que perder la esperanza. hay que resignarse, por supuesto. Nunca. No nos dejemos robar la esperanza, decía el Papa Francisco. Y antes de pasar, porque quiero que hablemos, por supuesto, del Adviento y de la Navidad, el Papa León, Sí. ¿cómo fue recibido, digamos, por toda la Grey Católica? A mí me encanta, la verdad que es un sacerdote que me gusta el perfil que tiene, me gusta la cercanía también que tiene con la gente. La verdad que, bueno, para nosotros fue una persona que no la conocíamos. Claro. La gran mayoría no lo conocíamos. Pero un sabio y santo varón lo fue preparando, que fue el Papa Francisco. Sí, No hay duda, ¿no? Calladito, Calladito, porque no ¿no? lo teníamos en el radar. Para nada. Y realmente cuando uno ve los pocos años de obispo incluso que tiene, cuando Sí, el Papa sí. Francisco lo nombró obispo, ¿no? Hace muy pocos años. Después lo nombró al frente del nombramiento de los obispos en el mundo entero, un lugar muy importante. Uno fue descubriendo un hombre que en Perú estuvo muy cerca de la gente. Sí. O sea, no estuvo desde el escritorio, sino que caminó con la gente, Sí, sí. vivió con la gente. Sí, esa catequesis vivencial. Totalmente. Entonces, cuando uno ve, como el caso del Papa Francisco, ¿no? Sí. El Papa Francisco fue viviendo su ministerio sacerdotal y después episcopal en el caminar con la gente. Sí. El Papa León lo hizo siempre y lo sigue haciendo. Y me encanta cómo lo nombra a Francisco, como también, bueno, su primer escrito pastoral, que es Dilexit Te, el amor a los pobres,
Él lo dice con toda claridad. Sí. La mayor parte está escrita por el Papa Francisco. Sí. Es decir, que él lo asume. Pone también sus cosas, ¿no? Sí, sí. Pero dice, esto, entonces cuando él se identifica con el amor a los pobres por el Papa Francisco, está mostrando que con sus características personales, porque como dice el dicho popular, cuando Dios nos crea rompe el molde, ¿no? Sí. No hay dos personas iguales. Pero con su toque personal, el Papa León está haciendo las opciones que le tenía el Papa Francisco, las está viviendo ahora también. Y eso nos llena de alegría porque es una continuidad. Tal Y cual. pensemos, ¿no? En la Iglesia con tantos años, tantos siglos de papas europeos y demás, Sí. pensemos que el anterior y actual Papa han venido de América. ¿Cómo ha girado? Sí, realmente. Y es un Qué signo bueno. de Dios. Sí. Vienen viendo justamente, como él dijo el Papa Francisco, el Papa del fin del mundo, ¿no? Qué notable cómo el Espíritu Santo nos está llevando desde Obrando. un continente americano que está mostrando a aquel que está al frente de la Iglesia de una manera muy especial a través del caminar con los Sí, pobres. un continente americano donde se concentran una enorme cantidad de los fieles del mundo, porque También, realmente nuestro continente es un continente muy, muy católico, muy El arraigado. continente de la esperanza, decía San Juan Pablo II, Claro. ¿no? Y realmente es así. Sí, sí, sí. No hay duda. Axel, bueno, estamos ya cerrando el tiempo de Adviento. ¿Cómo nos preparamos en el Adviento para esperar la Navidad? ¿Qué es el Adviento? O sea, ¿es esto de empezar a darle lugar al bien con mayor énfasis y observarnos un poquito más hacia adentro de nosotros? Bueno, qué interesante la palabra adviento, ¿de dónde viene? ¿No? Del adventus, una palabra que se utilizaba en el Imperio Romano para designar la venida, Sí. la llegada de alguien importante. El cristianismo toma la palabra adventus para mostrar este tiempo que se comienza a celebrar aproximadamente en el siglo IV. Empezó en la zona de España y de las Galias, después se extendió a todo el mundo, ¿no? Y qué interesante porque justamente el Adviento es la preparación de alguien que viene. Lo que recién dijiste, ¿no? Desde nuestro interior dar más lugar al bien. Y el bien hecho carne es Él. Entonces, es un tiempo muy lindo para identificarnos más con el Señor, porque Navidad es Jesús. Nunca tenemos que olvidarnos esto, ¿no? Navidad es celebrar el nacimiento de alguien, y que es Jesús. Entonces, para poder recibirlo en mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preparar el pesebre. Tengo que preparar un lugar en el cual Jesús realmente pueda nacer y pueda crecer también. Entonces, es un tiempo para revisar, primero, como decía el Papa Francisco, ¿cómo está mi deseo de Dios? ¿Cómo está mi deseo de Dios? Realmente deseo que Dios viva en mi corazón, en todas mis opciones de vida, en todo lo que pienso, lo que digo, lo que hago, ¿no? Y recordar aquello que también nos enseñaba muy bien la Iglesia a través del Papa Benedicto y que siempre le ha dicho a la Iglesia, ¿no? Hay tres venidas del Señor. Una primera, que es lo que vamos a celebrar en Navidad. Una segunda, cuando retorne gloriosamente. Pero también viene a nuestro encuentro a través del prójimo. Entonces también en este Adviento, ¿cuál es mi deseo de Dios? Pero también cuál es mi deseo de recibir al prójimo. Y que es un tiempo especial que nos prepara, pero que después tiene que ser un proyecto de vida a realizar todos los días, Sí. Cualquiera sea el mes del año, ¿no? Tal cual, Pero sí. este es un tiempo especial para recibirlo a Él, Sí. y con un propósito de hacerlo vivir en mi corazón, en mis gestos, en mis palabras, en mis miradas, en mis escuchas también, porque Sí. eso es lo que necesita también Dios, que lo escuchemos a través del prójimo y sobre todo el más necesitado. Así que eso es el Adviento, es preparación para la venida del Señor, pero preparar nuestro corazón para que Dios pueda quedarse en mi vida, que no se quede en el día de Navidad y un par de semanitas más y se terminó. No, claro. hay que seguir, hay que seguir. sí. Eso es el Adviento. Y la Navidad, Jesús nace en un pesebre muy humilde, incluso en un lugar muy precario. Esto Sí. nos habla también de la precariedad de la vida humana, digamos, de la simpleza, de la humildad, de la fragilidad más que de la precariedad de la vida humana. Yo creo que el pesebre realmente es una catequesis permanente, ¿no? Nos enseña que Dios
opta por lo sencillo, por lo simple, por lo humilde, para que el corazón no se llene de cosas, sino que se llene de amor, para que no se llene de cosas incluso grandilocuentes, Sí. sino lo sencillo de un niño que hasta llora ahí en el pesebre. Qué cosa increíble, Sí. ¿no? Que Dios se haya hecho tan chiquitito. ¿Y por qué se hace tan chiquito? Para que comprendamos que a través de lo simple y de lo sencillo lo encontramos a Dios. Y que tenemos que entregarnos en lo simple de cada día. No a las cosas, sino a las personas. Y el pesebre nos habla de un Dios hecho hombre que tiene las manitos abiertas. Las manitos abiertas de Jesús en el pesebre nos anticipan los brazos y las manos abiertas de Jesús en la cruz. Sí. Ya ahí la simpleza del pesebre nos está hablando de la simpleza del entregarnos, de no quedarnos de brazos cruzados, tampoco poner los brazos extendidos, como separando Sí. o poniéndonos indiferentes ante el prójimo, sino las manos abiertas. Y en lo simple, en lo sencillo, en lo cotidiano. Y recordar que lo importante son las personas, no son las cosas. Lo importante es vivir en comunión con las personas, no con las cosas. Qué terrible, ¿no? Cuando de pronto las cosas ocupan el lugar de las Sí, personas. sin duda. Es terrible. Sí, El sí. pesebre nos está diciendo, compartan la vida, Sí. entréguense en la vida. Y fijémonos también que el Papa Francisco nos ha hablado mucho de esto y nos sigue hablando el Papa León, el cuidado de la creación. Sí. Están los animales también ahí. Sí, Qué totalmente. cosa hermosa, ¿no? Sí. Porque en el pesebre nos está mostrando también Dios la maravilla de la creación, que brota de sus manos, que no hay que endiosarla, como dijo el Papa León XIV, pero sí hay que cuidarla, hay que protegerla. Y hay que recordar también que ahí está también la impronta de Dios, ¿no? Y que nosotros tenemos que aprender desde lo simple y sencillo a amarnos desde Dios en el encuentro con el prójimo. Y ese es uno de los grandes misterios de la Navidad, que se sigue repitiendo todos los años, Sí. pero ¿cuánto nos cuesta vivirlo durante todo el año? Durante todo el año, después sostenerlo. Axel, ya estamos llegando al final del tiempo, por eso te quería pedir para quienes miran desde el 13, una bendición especial de Navidad, y quería pedirte también que pusieras al niño en el pesebre. Qué hermosa. Ay, qué hermosa, muy linda, ¿no? Querida comunidad, qué hermoso es este niñito Dios. Qué hermoso es encontrarnos con alguien, no con algo. Porque esta es una imagen, pero que nos quiere mostrar el corazón de Jesús que se entrega en la simpleza y en la sencillez. El pesebre nos muestra de que siempre en el centro tiene que estar Él. Este Dios hecho hombre que se hizo muy frágil para que nosotros podamos ser fuertes. Es este niñito Dios que con los brazos abiertos nos enseña que nunca tenemos que cerrarnos a los demás. Y que este niñito Dios, de la mano de María y de José, llega a nuestro encuentro para regalarnos la vida. Una vida que es plena. Una vida que, fíjense, ¿no? Qué interesante. En el pesebre nos vamos a encontrar con María y José, que no están con sus seres queridos porque tuvieron que ir a Belén a empadronarse. Allí se dio el nacimiento. Un querido pesebre que nos muestra a María y José sin cosas, pero con mucho amor. Que esta Navidad, en que de pronto en nuestros corazones puede estar faltando alguna persona que ya no está más, es este niñito Dios que va a decirnos muchos años después: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para todas las personas de la humanidad. Es el Señor que viene a regalarnos la vida eterna y que viene a regalarnos un amor concreto, simple y sencillo, un Dios que se hace carne. Por eso en esta Navidad, feliz Navidad quiere decir feliz nacimiento de Jesús. Para todas las personas, creyentes y no creyentes. Para los que somos creyentes es el nacimiento del Salvador, aquel que viene a regalarnos la vida eterna. Pero que también para los no creyentes la vida de Jesús es una vida maravillosa, porque es una vida que nos muestra que de lo simple, de lo sencillo, desde la verdad, desde la misericordia, desde el amor, es posible un mundo nuevo.
Por eso también para las personas no creyentes, mirémoslo al Señor. Como dice la carta a los hebreos en la Biblia, tengan los ojos puestos fijos en Jesús. Por eso que esta Navidad traiga muchísimas bendiciones para todas las personas, especialmente para las que están sufriendo. Porque Él nos dirá unos años después, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, yo los voy a aliviar. Por eso al poner al niñito Dios en el centro del pesebre, es la bendición de Él que quiere estar en los corazones de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz Navidad. Gracias, Axel. Bueno, será hasta la próxima y muy feliz Navidad para todos quienes están mirando esta entrega de Desde el 13.